Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamas y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy les estoy trayendo, por supuesto, el tier list de héroes actualizado a mayo del 2025, donde no vamos a tener héroes de la temporada 4, como es el caso de Belisario, Isabel, Lagerda, Ciro el Grande, ni Tamerlane, porque no han llegado los servidores globales y no se han hecho las suficientes cantidades de pruebas, pero algunos de ellos parece van a estar en la cima del tier list más adelante, pero por ahora no tenemos tanta información. Lo que sí sabemos y volvemos a tener aquí en el tier list es a ciertos héroes, como es el caso del Darío el Grande y Diao Chan ahí abajo, que ya luego explicaremos un poquito por qué. Bien, para cortar un poco el video, ya hemos colocado algunos allí que tenemos algunas cositas del por qué están. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like. ¿Quieres comprar tus AP Coins y monedas imperiales al mejor precio del mercado? Te presento a Eneva, el nuevo patrocinador del canal, donde vas a estar obteniendo un 10% de cashback y por supuesto también la promoción del 2x1 si no has comprado en otros sitios. Bien, si no compraste en otros sitios, vas a estar obteniendo el 2x1 y el 10% del cashback utilizando mi link que te dejo en la descripción de los videos. Compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y bueno, que todos aquellos que así lo quieran y puedan hacerlo, utilizarlo para construir sus marchas, saber en qué héroes invertir y sacarle el mayor beneficio. Hemos agregado a la Reina Dido y a Tomiris a este tier list y las colocaremos en ciertos lugares y explicaremos el porqué. Bien, en el caso de Darío el Grande que están viendo allí, prácticamente es un héroe que en mi opinión en el mejor de los casos lo deben o pueden utilizar para lo que es la recolección de recursos. Bien, seguramente muchos jugadores al inicio del juego y sobre todo aquellos free to play porque no tienen otras opciones mejores lo utilizan para combate. Podés hacerlo, pero ni bien puedas debes de sustituirlo. En el caso de Diao Chan, la mayoría de sus habilidades están enfocadas en la recolección de recursos y por lo tanto yo recomiendo que hagan eso. Para mí, invertir en ella para colocarla en PvP no tiene sentido. O sea, tus recursos van a estar mejor invertidos en otros héroes para PvP que en ella. Por eso siempre la recomiendo para recolectar recursos. No tiene otro sentido en mi opinión. En lo que es el tier D, tenemos a Harald III, que prácticamente es uno de los héroes más versátiles del juego, pero que sus habilidades prácticamente no refuerzan lo suficiente a nadie y por lo tanto, si bien es versátil, no es un héroe potente y por lo tanto está ahí en el D. Bien, se merece estar ahí. No es un héroe que sobresalga en nada. En el caso de Juana de Arco, al igual que prácticamente Josephine, es una heroína que vamos a estar consiguiendo al inicio del juego, bastante fácil de subir, de obtener y de maxear. Va a estar generando su daño por segundo o DPS que no va a sobresalir demasiado y va a tener algunas habilidades de contraataque, van a ser viables en combate y todo eso, pero no van a lograr destacar mucho. Por eso está en el C. Bien, fácil de invertir, fácil de subir, fácil de obtener, pero no destaca demasiado. Podés utilizarla con Ricardo y con Boudica, es una opción secundaria si no tenés mejores héroes, pero en el tier está ahí en el C. Burra prácticamente es una heroína, que prácticamente es la mejor del nivel C, o de las mejores que vas a tener ahí en el nivel C. Vas a estarte permitiendo que puedas recuperar unidades continuamente mientras mejoras la armadura de tus héroes momentáneamente. También va a estar infligiendo un poco de daño estratégico. Tiene varias habilidades buenas, decente, pero no destacan demasiado más como para colocarla más arriba y tiene que colocarse allí. La vas a ver, si no me equivoco, en marchas de caballería, por ejemplo, con el Cid. Vas a tener a esta heroína, o con Tomiris ahora, creo que la están usando bastante. Y bueno, creo que va a andar por ahí. Wan Shu prácticamente es un héroe que va a estar infligiendo bastante daño. Y su utilidad en el combate es limitada. No tiene mucha versatilidad para colocar con más héroes. O sea, va a ir con ciertos emparejamientos. Y sobre todo al inicio del juego, para jugadores free to play, quizás sea una de las mejores opciones, pero que luego va a ser fácilmente superado por otras marchas, como es la de Aníbal, como es la del Cid, bien, que viene reforzada con Saladino y seguramente con Tomiris.
Entonces prácticamente de las marchas de caballerías que puedas armar es una de las peores. Bien, por eso está allí abajo. Luego tenés a Felipe, que Felipe prácticamente es otro héroe estratégico que va a estar infligiendo daño. Y además solamente va a estar pudiendo llevar unidades de espadachines, lo que va a estar reduciendo considerablemente la cantidad de héroes con los cuales lo podés emparejar. Y una de sus mayores utilidades es utilizarlo como comandante secundario de Sun Tzu, pero puede ser fácilmente sustituido por Cleopatra, que seguramente va a ser más fácil de obtener y de maxear. Bien, luego tenemos a la Reina Dido en este C. Bien, que Reina Dido prácticamente es una heroína que llegó gratuita, bien, en un evento. Y tiene algunas habilidades para el combate, pero que no son habilidades que estén demasiado. Y por eso, en mi opinión, es lo más recomendable utilizarla e invertir en ella solamente para obtener una heroína de recolección bastante decente. No tiene mucho sentido. Seguramente muchos de ustedes, sobre todo jugadores free to play, estén utilizándola para combate PvP con espadachines. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Yo la coloco acá porque, en mi opinión, el mayor sentido que tiene es la recolección. No destaca en otras cosas. La reina Sondiok es una heroína que puede aplicar efectos de silencio y quemadura, que van a estar sonando bastante bien ese tipo de habilidades. O sea, uno puede decir, bueno, esta habilidad de silencio y de quemadura es algo que va a estar destacando, pero en realidad lo que son las posibilidades o probabilidades de activación de estas habilidades son muy bajas y por lo tanto no va a estar otorgando a tu marcha o a tu pareja o a tu emparejamiento grandes bonificaciones ni haciendo demasiado la diferencia. Y por lo tanto vas a estar teniendo una mejor opción que es ISS, ya que tenés que invertir en Soliman y en Teodora. Creo que la mejor opción allí va a ser Soliman, Teodora y ISS. Luego vas a tener por supuesto a Federico Barbarroja, que es un gran defensor o un gran tanque, que tiene un conjunto de habilidades relativamente fuertes y va a estar siendo un héroe muy ideal o muy bueno para lo que son las marchas de piquero. También va a estar mejorando a tus tropas cuando estas están perdiendo unidades durante el combate, lo que lo convierte prácticamente en un héroe bastante ideal para llevarlo, sobre todo si querés tanquear y resistir en el combate durante unas cuantas horas. La razón por la cual no está más arriba y lo dejamos en el B es porque está limitado a unidades de piquero que no tienen grandes, o sea, no hay muchos héroes o no hay grandes cosas para hacer allí. Quizás más adelante se incorporen nuevos héroes que puedan hacerlo resaltar más, pero por ahora creo que va a estar allí abajo. Luego tenemos a Toyotomi, que es un comandante bastante fuerte y que también va a estar generando un DPS bastante decente. Su habilidad característica inflige un gran daño y aumenta continuamente el daño infligido cuantas más veces sea activada esta habilidad. Y la razón por la cual no es tan bueno es porque se ve limitado o solamente es viable como héroe principal o como comandante. No tiene versatilidad. Y solamente lo vas a poder estar utilizando con el héroe Oda y con el otro héroe que no recuerdo bien su nombre. Luego tenemos a Oda. Oda prácticamente es un héroe del tipo de ataque o de un tipo de héroe ofensivo. Y al igual que Julio César va a estar infligiendo daño por turnos, básicamente daño fijo y después de intervalos regulares. Sus habilidades no son especiales ni tampoco proporciona mucha versatilidad. En el mejor de los casos sería emparejarlo con Toyotomi y Tokugawa. Bien, estos héroes van bastante bien entre sí. Pero bueno, en el PvP de temporada 3 ya prácticamente va a perder sentido y va a estar cayendo bastante fácil y tendrías que sustituirlo por otros héroes mejores. Por lo tanto, invertir en él, aunque es un héroe free to play, bueno, quizás no sea lo más recomendable. Hammurabi. Bien, Hammurabi, a pesar de ser un héroe de apoyo, Hammurabi también es un infligidor de daño mediocre, o sea, no tiene grandes habilidades en este sentido. Y su habilidad característica mejora el ataque del comandante, pero limitada únicamente al daño de poder del comandante. Debido a sus limitadas habilidades de apoyo, en el mejor de los casos, se lo puede utilizar como sustituto hasta que consigas a Miyamoto y Triwana, que puedas conseguir y colocar ese tipo de héroes. El Cid.
Bien, el Cid en general, el Cid es un héroe del tipo de ataque que puede proporcionar un DPS o daño por segundo decente, ralentizar bien a los enemigos hasta cierto punto, prohibirles que se curen, también algo limitado, y en conjunto estas habilidades pueden parecer bastante poderosas, pero no aportan mucho valor en los grandes escenarios del PvP. Y aparte, la mayor desventaja del Cid es que lo tenés que conseguir en el evento Advenimiento Legendario. Seguramente luego lo puedas conseguir en algún otro lado, pero no es tan free to play, no es tan fácil de obtener ni de subir. El costo quizás es considerable para este héroe, que quizás más adelante, o según las pruebas que hemos realizado, al incorporársele Saladino, lo mejora, y seguramente con Tominis también puede ser mejorado. Luego tenemos a Tariq. Bien, tenemos al héroe Tariq, que también va a ir por acá. Bueno, queda donde quiere. Tariq prácticamente es un héroe de apoyo que también se especializa en proporcionar daño por segundo. Solo se puede usar en ejércitos de caballería y tiene un conjunto de habilidades que es beneficioso para los comandantes de ataque secundario, que aumenta la tasa de golpe crítico. Tu única opción será el Cid, o sea, el Cid, Saladino, Tariq, puedes utilizarlo también ahí, que puede darte buenos resultados. Bien, porque es el único comandante de caballería que puede beneficiarse de la habilidad de apoyo de Tariq. Debido a sus limitadas habilidades de apoyo, la única alineación en la que es viable es con el Cid y Burra, o habría que ver si con Saladino va a funcionar bastante bien. No nos dio resultado en las pruebas, por eso está aquí abajo. Los mejores resultados, si no me equivoco, fue el Cid, Saladino y Burra, y seguramente en el futuro, si podemos probarlo, con Tominis. Habrá que ver qué es lo que pasa allí. Bien. Luego vamos a tener a el héroe ISS. Prácticamente es un héroe que inflige daño, pero sus habilidades no son nada especiales, no tiene ningún beneficio ni efecto especial. En cambio se aplica un debuff, bien, por decirlo de alguna forma, o no sé cómo decirlo así, un debuff. Bien, que prácticamente que es para activar, se aplica el mismo un debuff que para aplicar su habilidad característica, que es propensa a ser interrumpida, o sea, tiene ese debuff, por lo que la mayoría de las veces sus habilidades secundarias no se van a estar activando. Su habilidad secundaria no se va a estar activando. Bien, o sea, no es tan bueno, pero es un héroe que vas a conseguir bastante free to play y que va a sustituir a la reina Sondiok. Tier A, hemos bajado a Cleopatra, la colocábamos por lo general en el S. Luego de las pruebas del servidor pionero, la colocamos en el A. Prácticamente es una heroína legendaria que es free to play, que se puede bloquear al principio del juego sobre todo. Es una buena heroína de apoyo, que puede ir bastante bien con algunos héroes. En algunos escenarios, tanto PvP como PvE, o jugador contra la máquina, o como le quieran decir. Bien, pero que ha bajado porque en las pruebas determinamos o pudimos ver que no era tan buena. Siguió en el grande como siga. Es un héroe de apoyo que se utiliza únicamente en ejércitos de caballería. Puede proporcionar una ligera reducción del daño con sus habilidades y tiene la posibilidad de recuperar unidades cuando recibe daño. Sus habilidades de apoyo son mucho más débiles que la de otros héroes de apoyo de niveles superiores, y sus habilidades no pueden garantizar la recuperación de unidades. O sea, no pueden garantizarte que regeneren. Bien. Podrías utilizarlo, o sea, como sustituto en el mejor de los casos para otros héroes. Ragni, bien, la heroína Ragni. Prácticamente, si nos basamos únicamente en sus habilidades, Ragni Durgavati es bastante similar a Attila el 1 y puede activar el efecto de ataque doble con su habilidad secundaria. Si no puedes conseguir a Attila, ella puede ser un gran sustituto para él, en el mejor de los casos. Bien, el único factor que no hace que la coloquemos más arriba, bien, es que si bien puede permitir que los héroes ingresen en el estado de ataque doble, su doble ataque no activa un ataque secundario para habilidades y está limitado a ataques normales. Luego tenemos a Constantino el Grande. Constantino el Grande es un héroe de apoyo que puede activar efectos de recuperación cada vez que activa sus habilidades, regenera daño y bonifica la armadura.
Un punto negativo es que es de pago, o sea, tenés que comprar paquetes VIP, bien, para conseguirlo, y creo que hay mejores opciones que en ciertos casos es Miyamoto, o sea, y otros héroes en los cuales podés invertir. Luego tenemos a la heroína Teodora, que también va a andar por acá, la coloque donde quiera. Bien, es una heroína de apoyo en el juego. Sus habilidades de apoyo son muy buenas y con efecto en área y una leve reducción del daño recibido, pero no va a estar más arriba, o sea, la colocamos allí. Tokugawa Ieyasu también es un héroe que está en el A, bien, a diferencia de la mayoría de los héroes, bien, de los demás héroes. Tiene un conjunto de habilidades bastante simple, pero sus efectos son bastante poderosos. Es similar a Justiniano y es un héroe de apoyo enfocado en recuperar la mayor cantidad posible de tropas o de unidades durante el combate. Sin embargo, lo que lo distingue de los demás es que no solo recupera unidades, sino que también reduce significativamente el daño de habilidad que reciben tus tropas. Bien, luego tenemos a Josephine. Josephine prácticamente es la primera heroína que recibimos en el juego, bastante fácil de obtener, bastante fácil de maxear y tiene habilidades bastante buenas. Prácticamente es una heroína que sobre todo al principio del juego y a la mitad del juego te va a estar siendo muy muy útil. Luego quizás tengas que cambiarla por otros héroes, pero bueno, te va a servir bastante. Es una heroína que va a ir bastante bien, por eso está en el A. Luego tenemos a el otro ISS, perdón, acá, el otro ISS o Ji-Seon Guía o algo así. Es un héroe del tipo de ataque limitado a ser comandante principal. Bien, o sea, es un héroe de ofensivo que se limita a que lo tengas que utilizar por sus habilidades a ir como comandante de tu marcha. Y lo que también es válido solo para las unidades de caballería. Si bien no tiene grandes habilidades y su uso puede ser muy limitado, es un héroe con la solidez suficiente para estar en ese lugar, o sea, en el lugar A. Bien, es un héroe que si bien tiene muchas limitaciones, está allí. Luego tenemos al héroe, el Rey Derrick. Es un héroe bastante versátil que es adecuado tanto para PvP como para la recolección. Los héroes de recolección son héroes cuyas habilidades están aumentando las bonificaciones en este sentido, recolectar muchos recursos. Y también va a estar proporcionando un impulso a tu cuenta por eso. Y bueno, va a ir bien bastante, va a ser bastante decente, sobre todo al inicio del juego para el PvP. Bien, con espadachines o arqueros. Luego tenemos a Solimán. A Solimán, bien, lo tenemos por allí. Este héroe, que va a ir acá en el A también. Bien, Solimán es un gran héroe de arqueros que inflige buenas cantidades de daño. Y hasta incapacita a los enemigos. Lo que les permite infligir, lo que no les permite infligir, o sea, los incapacita. Y esto impide que esos enemigos puedan infligir daño a nuestra marcha o a nuestras marchas. Bien, mientras esta incapacidad esté activa. Y además va a estar brindando un buff a nuestros héroes y aplica el efecto de quemadura. Tiene habilidades decentes que lo permiten estar en este lugar. Bien, pero no va a destacar mucho más. Por eso no está más arriba. Luego tenemos al héroe Carlomagno, que son de temporada 3, uno de los héroes que llegó hace bastante poco. Es un héroe con buenas habilidades de apoyo, puede ser una muy buena mejora para Felipe o Sondiok o ISS. Tiene algunas habilidades interesantes, pero que no sobresalen mucho en sí, por eso está acá y no más arriba. Tomiris, bien, Tomiris, no tengo la imagen, pero Tomiris va a estar también acá en el A. Bien, y es una heroína de pago, bien, que la conseguimos en un evento hace muy poquito, o sea, salió en la última actualización, donde obtuvimos a estas dos nuevas heroínas. Y prácticamente, en mi opinión, esta heroína llega para reforzar la marcha de El Cid y Saladino. Hay jugadores que la quieren utilizar con Julio César y con, si no me equivoco, el otro es Julio César y Ram.
Yo creo que no está creada para ser utilizada con piqueros, pero bueno, pueden hacerlo, pueden probarla si quieren. O sea, yo creo que su función principal va a ser reforzar las marchas del Cid con Saladino. Creo que va a venir a reforzar esa marcha, que va a lograr colocar a esa marcha más arriba. Quién sabe, capaz que me equivoco, pero bueno, todavía falta mucho por probar. Lo que sabemos con las pruebas que se han hecho con piqueros es que no da tan buenos resultados. Bien, se recomienda más con caballería, pero lo dejo a criterio de ustedes. Si quieren probarla con piqueros, con Julio César y con Ram, pueden hacerlo y ver qué resultados le da, si logra sustituir a Augusto o no. Bien, luego vamos al tier S. Acá va a haber una nueva incorporación. Colocamos aquí a Julio César. Recibimos críticas por haberlo colocado en el A. Y bueno, luego de probarlo en el servidor pionero, sí quedamos convencidos de que Julio César, o que habíamos sido prácticamente injustos con Julio César y que merecía estar más arriba. Este héroe ha demostrado tener mejores resultados como héroe de piqueros. Julio César prácticamente es un héroe de ataque por turnos. Y su conjunto de habilidades no es nada especial, ni tampoco proporciona nada único. Su versatilidad se limita nuevamente a ser utilizado como comandante principal, lo cual es decente en el mejor de los casos. Bien, pero que ha demostrado que si lo combinás con los héroes adecuados, como es el caso, si no me equivoco, era con... Me estoy equivocando. Es con Ram. No me acuerdo ahora el otro, pero bueno, si lo enfocás y lo construís de la forma adecuada, te va a estar dando muy buenos resultados. Eso nos demostró en las pruebas del servidor pionero. Vamos a tener a Ahsoka, bien. Ahsoka, bien, prácticamente Ahsoka, al igual que Justiniano, es un comandante de apoyo que es muy fuerte y puede proporcionar una ventaja significativa si se lo combina con los comandantes adecuados o con los héroes adecuados. Puede aumentar la probabilidad de que se active la habilidad de ataque secundaria del comandante principal y proporcionar inmunidad de control cuando se activa una habilidad secundaria. Dado que es un comandante del tipo de unidad dual, puedes combinarlos con Aníbal junto con Justiniano o Cleopatra. Y también vas a estar obteniendo un muy buen valor allí. Luego la heroína Tribuana. Quedan medios ahí, se colocan donde quieran. Tribuana es el apoyo más fuerte para cualquier marcha de espadachines y es un personaje imprescindible en el juego avanzado. Su habilidad de apoyo o Dahava, o algo así se llama, es extremadamente fuerte, es una habilidad muy potente y va a ser una heroína muy decente y muy buena. Bien, por eso está ahí arriba. En lo que fueron las pruebas, dio muy buenos resultados al utilizarla con espadachines y hacer pruebas de espadachines. Ella está ahí, o sea, ya está. Bien, luego tenemos al héroe Sun Tzu, que prácticamente es... Lo vamos a colocar aquí. Es un héroe que genera una enorme cantidad de daño. Su habilidad activa y su habilidad secundaria activan el beneficio del estratega definitivo, que inflige daño adicional cada vez que se usa una habilidad en batalla. Este efecto se traduce en más daño cada vez que se activan esas habilidades. Bien, luego tenemos al héroe Augusto, que creo que en otros idiomas se llama de otra forma. Bien, prácticamente Augusto es un héroe de ataque único que se destaca como comandante secundario, a diferencia de la mayoría de los demás héroes. Su conjunto de habilidades se basa en el uso de marcas. Bien, este es un efecto de estado que se puede infligir siempre que use una habilidad en batalla. Cuando consigue 8 marcas, puede aumentar el daño por segundo de su ejército. Bien, es bastante bueno. Luego tenemos a Justiniano el Grande. No sé si se escucha, el perro justo está roncando. Justiniano el Grande es uno de los sanadores más fuertes del juego. Si bien puede que no sea el más adecuado como comandante principal, es extremadamente potente como comandante secundario, como héroe secundario. Cura a tu ejército de forma continua y la habilidad aumenta cada vez que otro comandante activa su habilidad secundaria.
Cuando se combina con otros comandantes o héroes de caballería que activan sus habilidades varias veces, como Ahsoka, Cleopatra, incluso Aníbal, se puede obtener una formación muy potente. Que igual vimos que en las pruebas fue superada bastante fácilmente por el Cid. Ahora está más abajo, pero bueno, siguen sosteniéndose. No creo que merezcan bajar del tier. Acá luego vamos a tener a Leónidas. Bien, que Leónidas es uno de los 4 héroes legendarios piqueros de Age of Empires Mobile. Prácticamente es uno de los más fuertes de ellos. Se especializa en contraataques y tiene una habilidad activa. Igual esto ya va a variar un poco, porque en temporadas más avanzadas vas a obtener otros héroes piqueros más. Y es un héroe que va a estar bastante bien, va a golpear bastante. Luego tenemos a Belewe. Me estoy quedando ya sin voz. Que Belewe es una heroína que tiene grandes probabilidades de activar el daño de ataque doble, o de doble ataque, como le quiera decir, lo cual incrementa considerablemente el daño por segundo en batalla y da importantes buffs y debuffs al mismo tiempo. Luego tenemos a Ricardo. Bien. Ricardo, como la mayoría de los héroes piqueros del juego, Ricardo tiene un conjunto de habilidades que gira en torno al contraataque y a recibir más daño. Es más probable que su habilidad característica se active cuando más ataques reciba. Bien, o sea, es un héroe bastante bueno. Luego tenemos a Boudica. Bien, Boudica cuenta con un daño de contraataque increíble, que puede destruir enemigos fácilmente. También puede aumentar el poder de tu héroe con mayor poder en la tropa, haciendo que tu marcha sea bastante fuerte, bastante más fuerte en el combate. Y si te enfocas o te querés enfocar en lo que son las marchas de piquero, Boudica es una heroína que no puede faltar. Bien, tiene que estar ahí. Luego tenemos a Ram. Ram es un héroe muy potente que te brinda potenciación del daño que se genera y reducción en el daño que se recibe, y te da una buena curación. Acá tenemos luego a Mehmed, bien, que está allí. Mehmed es un gran héroe de apoyo que puede ir bien con arqueros o espadachines. Muchos me han consultado, me han dicho, por ejemplo, pero si saco a Judith de la ecuación no tengo tan buenos resultados, y han colocado a Mehmed y han visto que sube considerablemente o se mejora considerablemente su marcha con Miyamoto, Mehmed, Triwana. Bien, es una opción. Por lo tanto, Mehmed es un muy pero muy buen héroe que puedes utilizar tanto con Mulan, bien, como con espadachines. Bien. Y en el caso de utilizarla con Mulan, por ejemplo, te puede resultar de muchísima utilidad si querés, por ejemplo, sacar a Attila o a Ragni para utilizarlos con Lu Bu. Bien, ahí tienes una opción para tus arqueros. Saladino prácticamente es un héroe que se va a estar enfocando en aumentar la furia o la ira, bien, que tu equipo va a estar generando. Y también prácticamente te va a estar dando un efecto en área y bonificaciones a las estadísticas, lo que va a estar convirtiéndolo en un muy buen héroe, y lo va a colocar aquí en el S. S+, bien, aquí en el S+, tenemos a la heroína Judith, prácticamente, que es una muy buena heroína, que es muy fuerte, y combinada con Miyamoto y con Triwana son muy pero muy potentes. Puede ser, como les había dicho antes, puede ser sustituida con Mehmed y esto le va a estar dando una buena bonificación, pero Judith como heroína sigue estando bastante arriba. Miyamoto, prácticamente lo mejor que tenés en espadachines. Aunque Judith, por ejemplo, si no tenés Miyamoto porque sos un jugador free to play, quizás puedas sustituir y colocar a Judith con Mehmed y Triwana. Puede ser que te dé buenos resultados, habría que ver. Para jugadores free to play quizás sea más factible obtener a Judith que a Miyamoto. Miyamoto es la mejor opción, luego del Rey Arturo, por supuesto, para lo que es espadachines.
Bien, va a estar dando muy buenos resultados si lo utilizás con Tribuana. Y bueno, si le colocas a Arturo, va a ser una marcha imparable. Aníbal va a seguir estando aquí arriba, aunque en lo que son las pruebas del servidor pionero fue fácilmente vencido por la marcha del Cid, pero si lo vemos como héroe, sus habilidades y en general sigue estando por allí arriba. Es un muy buen héroe y está allí. Bien, el rey Arturo. Perdón. Sí, el rey Arturo es un héroe que va a ir muy bien acá. Bien, imparable. Lo uses en caballería con Lubu o lo uses en espadachines con Miyamoto. Prácticamente es el héroe mítico y bueno, tiene habilidades que son muy potentes. Luego tenemos a Atila el 1, que sigue siendo un muy buen héroe. O sea, prácticamente tiene que estar, si te enfocas en caballería con Lubu, los jugadores más pay to win lo utilizan Lubu, Arturo, Atila, y con esa marcha es imparable. En espadachines puedes utilizar, en arqueros puedes utilizar a Mulan y agregarle a Atila también y te va a dar muy buenos resultados. Atila es muy bueno. Luego tenemos a Mulan, de las mejores heroínas que vas a tener en el juego para arqueros. Todavía sigue allá arriba. Mansa Musa está ahí arriba. Prácticamente Mansa Musa es un héroe de piqueros que es muy pero muy fuerte y que se va a estar obteniendo en el evento Advenimiento Legendario. Tiene muy buenas habilidades que le permiten infligir daño y reducir el daño que recibe. También aumenta el daño y las habilidades de contraataque. Es un gran héroe de apoyo ofensivo y por lo tanto tiene que estar ahí arriba. Ramsés ha demostrado con creces en las pruebas del servidor pionero ser uno de los mejores héroes, por lo tanto tiene que estar ahí arriba. Y combinado con sus otros héroes y generar su buena marcha para arqueros está bastante bien, si no me equivoco, por detrás de Mulan. Por lo tanto, está ahí. Y el mejor héroe o uno de los mejores héroes del juego, Lubu. Bien, no tengo mucho que decir de este héroe. Sigue estando en la cima hasta que lleguen nuevos héroes que quizás desbalancen o inclinen la balanza hacia otro lado. Lubu está ahí. Bien. Y acá el tier list, explicando un poco. Espero que les haya quedado claro el por qué Tomiris no está más arriba. Y Reina Dio tampoco. Bien, Tomiris muy buena para lo que es la marcha de caballería con el Cid y Saladino, pero que no tiene mucho sentido con héroes de piqueros, Julio César y otros más por allí. Puede dar algunos resultados, pero no es tan bueno. No es tan buena. Y Reina Dio, para recolectar más que nada, puedes utilizarla con espadachines, pero no creo que vaya a tener mucho sentido. Bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo muy pronto. Lamento que me disculpo porque el video haya durado unos 30 minutos, pero bueno, hay que decir las cosas. Y estos otros para el inicio del juego y recolección sobre todo algunos de ellos. Espero que les guste, que les sirva. Muchas gracias.